¿Qué tal? Ya con mucho mejor voz, gracias a Dios, aquí estamos con ustedes. Hoy en nuestra clase o sesión 388 vamos a dar lectura al profeta Habacuc. Solo tiene 3 capítulos, así que hoy mismo lo terminamos. Padre, Hijo, Espíritu Divino, Dios uno y trino, Santísima Trinidad, familia, bondad, misericordia y compasión para la humanidad, especialmente para este México ensangrentado, maltratado por el crimen organizado. Ayúdanos a vivir en paz por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Amén. Capítulo 1 del profeta Habacuc. Oráculo recibido en visión por el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? ¿Hasta cuándo te gritaré violencia sin que me salves? ¿Por qué me haces ver crímenes, me enseñas injusticias, me pones delante violencia y destrucción y surgen discordias y se alzan contiendas? La ley cae en desuso y el derecho no sale vencedor. Los malvados cercan al inocente y el derecho es pisoteado. Miren a las naciones, asómbrense y quédense sin palabras. En sus días haré una obra tal que si se la contaran no la creerían. Yo pondré en pie de guerra a un pueblo cruel y resuelto que recorrerá la anchura de la tierra conquistando poblaciones ajenas. Es temible y terrible. No reconoce más ley que su voluntad y su derecho. Sus caballos son más veloces que panteras, más salvajes que lobos del desierto. Sus jinetes galopan, sus jinetes vienen de lejos, volando como águila, sobre la presa. Todos llegan dispuestos a matar, con el rostro tendido hacia adelante, y juntan prisioneros como arena. Es un pueblo que se ríe de los reyes, se burla de los jefes, juega con las ciudades fortificadas, construye terraplenes de asalto y las conquista. Después toma aliento y continúa, su fuerza es su Dios. Señor, ¿no eres tú desde antiguo mi Dios santo que no muere? Señor, ¿lo has puesto tú en el tribunal? Roca, ¿lo has establecido para que juzgue? Tus ojos son demasiado puros para estar mirando el mal. No puedes estar contemplando la opresión. ¿Por qué entonces contemplas en silencio a los traidores, el culpable que devora al inocente? ¿Hiciste tú a los hombres como peces del mar, como reptiles sin jefe? Él los saca a todos con el anzuelo, los apresa en la red, los junta en su bolsa y luego ríe satisfecho. Y ofrece sacrificios de incienso a las redes, porque le dieron rica presa, comida sustanciosa. Y seguirán utilizando sus redes y matando pueblos sin compasión. Capítulo 2. Me pondré de centinela, haré la guardia, observando atento a ver qué me dice. ¿Qué responde a mi reclamo? El Señor me respondió, escribe la visión, grábala en tablillas, de modo que se lea de corrido. La visión tiene un plazo fijado, camina hacia la meta, no fallará, aunque tarde, espérala que llegará sin retraso. El ánimo soberbio fracasará, pero el justo por su fidelidad vivirá, aunque lo intente el traidor, el hombre orgulloso nada conseguirá, aunque ensanche su boca como el abismo y sea insaciable como la muerte, aunque arrase con todos los pueblos y se adueñe de todas las naciones. Todos ellos entonarán contra él coplas y versos con aguda ironía. Ay del que acumula lo que no le pertenece, ¿por cuánto tiempo? Amontona objetos empeñados, de pronto se alzarán tus acreedores, despertarán y sacudiéndote bien, te desvalijarán, porque saqueaste a tantas naciones. Los demás pueblos te saquearán por tus asesinatos y violencias en países, ciudades y poblaciones. Ay del que mete en casa ganancias injustas y anida muy alto para librarse de la desgracia. Destruyendo a tantas naciones ha acarreado la deshonra de su casa y has malogrado tu vida. Hasta las piedras de las paredes reclaman y las vigas de madera responderán. Ay del que construye con sangre la ciudad y funda la capital sobre el crimen.
El Señor de los ejércitos ha decidido que trabajen los pueblos para el fuego y las naciones se cansen inútilmente. Cuando toda la tierra se llene del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas colman el mar. Ay del que emborracha a su prójimo, lo embriaga con una copa drogada para mirarlo desnudo. Bebe tú también y enseña el prepucio, llénate de ofensas y honores, que la copa de la mano del Señor se volverá contra ti, y tu gloria se convertirá en vergüenza. El Líbano violentado te aplastará, la matanza de animales te aterrará por tus asesinatos y violencias en países, ciudades y poblaciones. Ay del que dice a un trozo de madera despierta y a una piedra levántate. Te va a comunicar algún mensaje, míralo recubierto de oro y plata y no tiene alma. ¿De qué le sirve al ídolo que lo talle el artesano si es una imagen, un maestro de mentiras? ¿De qué le sirve al artesano confiar en su obra o fabricar ídolos mudos? En cambio, el Señor está en su santo templo, silencio en su presencia todo el mundo. Capítulo 3 y último. Intercesión del profeta Habacuc por delitos inadvertidos. Señor, he oído tu fama, Señor, he visto tu obra, realízala ahora en nuestras vidas, manifiéstala en nuestros días. Y aunque estés enojado, acuérdate de la compasión. El Señor viene de Tamán, el santo del monte Farán. Su resplandor cubre el cielo y la tierra se llena de sus alabanzas. Su brillo es como el sol, su mano despide rayos y allí se esconde su poder. Ante él marcha la peste, la fiebre sigue sus pasos, se detiene y tiembla la tierra. Lanza una mirada y dispersa a las naciones, se derrumba las viejas montañas, se hunden las antiguas colinas, las órbitas primordiales. Ante él, hundidas vio las tiendas de Cusán, sacudidas las lonas de Madián. Es que arde, Señor, contra los ríos tu cólera, contra el mar tu furor. Cuando montas tus caballos, tu carro victorioso, desenfundas y preparas tu arco, carga de flecha tu bolsa, agrietas con torrentes el suelo, y al verte tiemblan las montañas, que en una lluvia torrencial el océano hace oír su voz. Levanta sus brazos a lo alto, sol y luna se detienen en su morada a la luz de tus flechas que cruzan, al brillo del relámpago de tu lanza. Caminas enfurecido por la tierra, pisoteas furioso a los pueblos, sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Destrozas el techo de la casa del malvado, desnudas sus cimientos hasta la roca. Con tus flechas atraviesas al capitán y sus tropas se dispersan en torbellino. Cuando triunfaste iban a devorar una víctima a escondidas. Pisas el mar con tus caballos y hierve la inmensidad de las aguas. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlo se estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos y me temblaban las piernas al andar. Gimo por el día de angustia que se viene sobre el pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa brotes y las cepas no dan fruto, aunque el olivo se niega a su tarea y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del corral y no quedan vacas en el establo, yo festejaré al Señor gozando con mi Dios Salvador. El Señor es mi fuerza, me da piernas de gacela, me encamina por las alturas. Palabra de Dios. Las notas a pie de página. Vamos a ver, tiene muchas notas. Capítulo 1, versículo 1. Título del libro. Ninguna identificación del autor, ni apellido, ni lugar de procedencia. Hay quienes lo ubican entre el círculo de profetas de Jerusalén. Su nombre lo hallaremos mencionado en el profeta Daniel. Capítulo 1, versículos 2 al 11. El final de la injusticia, impaciencia y anuncio. Esta sección contiene dos partes bien definidas. La primera, 2 al 4, es un lamento, una queja que el profeta dirige a Dios, testigo de tantas maldades, injusticias, violencia y opresión. Habacuc no entiende para qué el Señor le ha hecho ver todo eso. No está claro si este panorama de injusticia se refiere a la realidad en general o internacional, o si se trata de algo más local, es decir, la realidad de Judá. De cualquier forma, el profeta se siente dolido por su situación, tal vez su principal dolor y por tanto el
principal motivo de queja es la pasividad de Dios ante la injusticia. Pareciera que a Dios no le importa la situación. En el fondo el profeta reclama una intervención divina para que ponga coto a tanta maldad. La segunda parte, versículos 5 al 11. Es un oráculo de respuesta de Dios a la queja del profeta, respuesta absolutamente desconcertante. Es como si le dijera: no has visto nada, prepárate para lo peor, pues Dios piensa suscitar un pueblo cruel y violento que azotará toda la tierra, imponiendo su voluntad y su derecho. Su poder será aún más fuerte que el de la nación que ahora se está extinguiendo. La fuerza será el Dios de este pueblo que piensa suscitar al Señor. Versículos 12 al 17 del capítulo 1. Súplica y descripción. Cuando los pueblos del cercano oriente estaban aplaudiendo jubilosos la caída de Asiria y celebraban su liberación, he aquí que empiezan a sentir las pisadas de otro imperio aún más poderoso, dispuesto a imponer su voluntad sobre el resto de los pueblos. Como quiera que el hombre bíblico hace derivar todo de Dios, el bien y el mal, el profeta quiere que Dios le confirme si acaso ha sido su voluntad juzgar la maldad, injusticia y la violencia por medio de un pueblo malvado y violento, apelando al Dios de la liberación y la justicia. Habacuc intenta sacudir al Dios actual. ¿Qué pasa? ¿Por qué permite todo eso? ¿Acaso ha sido su designio desde el comienzo de la humanidad crear hombres para ponerlos luego en manos de poderes totalitarios? A lo largo de todos los tiempos, interrogantes como estos han sido dirigidos a Dios. Se llega hasta afirmar que el dolor humano es la principal causa del ateísmo. ¿Cómo creer en Dios después de las devastadoras campañas militares de estos imperios atestiguadas desde la antigüedad hasta la época más reciente? En medio de tanto horror, ¿a dónde está Dios? No es fácil para el profeta responder a un interrogante de semejante magnitud. Está limitado por una serie de factores históricos, culturales y religiosos que no le permiten dar una respuesta como nosotros la quisiéramos hoy. Él mismo se declara en estado de guardia, de silencio y desierto interior para ver qué le responderá el mismo Dios. Desierto interior, interesante. Capítulo 2, versículos 1 al 5. Espera y oráculo. A la inquietante pregunta anterior sigue el tiempo de espera de la respuesta. Dios en efecto responde. El Señor señala la suerte que espera a los injustos y opresores, no solo a los actuales y a los que vendrán, sino también a los del pasado. En el pasado todos los grandes terminaron cayendo humillados en manos de otros más poderosos. El caso concreto lo está viviendo los contemporáneos de Habacuc, mientras Asiria, la invencible, está expirando. Sobre sus ruinas está alzando otro poder aún más fuerte, el de los caldeos. Pero sobre ellos vendrá otro más fuerte que los azotará. El profeta ve esta secuencia de muerte de un poder y surgimiento de otro como designo del mismo Dios. Él va determinando el momento en el cual debe caer uno, ser castigado, para que aparezca otro instrumento castigador que azote al anterior. En medio de todo, el profeta le duele la suerte de los que él llama justos o inocentes, porque son siempre ellos los que se llevan la peor parte. La respuesta que parte de Dios es sencilla, y aunque no es inmediata, no fallará. El soberbio, el ambicioso fracasará, mas el justo por su fidelidad vivirá. Menudo problema para el profeta explicar a sus contemporáneos y nosotros hoy a los nuestros esta respuesta que de todos modos sigue mostrando vistos de injusticia, máxima para una época que todavía no ha abierto sus horizontes a la escatología ni a la fe en la vida terrenal, eterna. Todo lo que puede constatar el profeta es que algún día, aunque lejano, el justo vivirá si se mantiene fiel. Mantenemos la expresión fidelidad del texto hebreo. El texto griego utiliza fe, versión que utilizará Pablo en Romanos. Y mientras este momento llega, ¿qué? Lo único que los oprimidos pueden hacer es entonar coplas, sátiras, epigramas contra los prepotentes opresores. Sin perder esto de vista, es obvio que hoy no podemos reducir la resistencia y la lucha contra la injusticia a tales gestos. 20 y tantos siglos después de Habacuc, las expectativas de los injustamente oprimidos siguen vigentes.
Ellos esperan un orden distinto de cosas, una vida de paz, de armonía y de justicia. Pero en este mundo no es en el más allá, hacia donde continuamente nuestra errada predicación pretende remitir su suerte. Capítulo 2, versículos 6 al 20. Copla de los 5 ayes. Con intención de exorcizar el miedo y la tentación de caer en la pasividad, pero sobre todo con la intención de meter en la conciencia del pueblo pasajero del poderío y la prepotencia, el profeta sugiere estas coplas en forma de lamento, las cuales son en realidad de modo de enjuicio al opresor y dictarle su condena. Cada lamento condena, subraya algunas de las actitudes más frecuentes entre los conquistadores y de acuerdo con el mal que hacen se describe. El castigo en realidad es una exacta aplicación de la ley del talión. Nuestro mundo actual conoce y sufre los efectos de las acciones malvadas, de quienes se creen dueños y señores del mundo. De ahí que la palabra del profeta cobre para hoy una gran vigencia, en tanto que recuerda que los oprimidos no pueden resignarse a sufrir en orden de cosas según la voluntad de los opresores, y en tanto que cada una de esas acciones debería convertirse en motivo de mofa y burla como una manera legítima de resistencia. Versículos 6 al 8. Primero, hay contra la codicia que lleva al acaparamiento. El profeta denuncia esta vía de enriquecimiento violento que deja a los demás empobrecidos como si se tratara de una deuda de los acaparadores con los expoliados. La invitación es asumir la identidad de acreedores y cobrar esa deuda que en justicia ellos deben pagar. A nosotros se nos plantilló en la conciencia la idea de que somos deudores de una impagable deuda externa. ¿Cuándo comenzaremos a asumir la idea de Habacuc de que somos nosotros los que debemos empezar a cobrar la deuda que tienen los poderosos con nuestros pueblos saqueados y empobrecidos? ¿Qué tal la preguntota? Híjole, sí. Versículos 9 al 11. Segundo, hay en conexión con el primero, ya que se refiere a la acumulación de riquezas, solo que aquí entra en juego la figura de la casa entendida en un doble sentido. El real como lugar que van a parar los bienes ajenos y el metafórico común en la Biblia de descendencia o dinastía. En nuestros círculos bíblicos se podría hacer el ejercicio de nombrar las dinastías o imperios económicos que absorben la riqueza de nuestros pueblos. Constataremos que la lista es demasiado pequeña si la comparamos con el número de las familias de los habitantes de nuestro pueblo. En línea con el profeta tendremos que denunciar esto a la luz de las siguientes preguntas. ¿Qué grave justicia o injusticia están generando esos emporios? ¿Cómo está repartida la riqueza de nuestras naciones? El profeta nos invita a acciones violentas. No invita a acciones violentas, pero sí vaticina un fin nada pacífico para estas cosas que se han llenado con la riqueza de otros, porque dentro de ellas mismas está el instrumento de azote que acabará con ellas. Del capítulo 2, versículos 12 al 14. Tercer hay, esta vez contra la violencia sobre la cual se han construido tantas ciudades. También la ciudad posee aquí un sentido real y un sentido metafórico. En cuanto indica o sintetiza la imagen de todo el imperio, ni la ciudad ni el imperio podrían gozar eternamente de felicidad y bienestar, porque sus fundamentos fueron echados sobre la sangre de inocentes y los empobrecidos. En tales condiciones no hay posibilidad de que la vida se transmita con eficacia y durabilidad. Del capítulo 2, versículos 15 al 17. El cuarto hay condena el extremo abusivo al que lleva a creerse dueño y señor de bienes y personas. Es muy probable que el profeta aluda a prácticas deshonrosas realizadas por los soldados vencedores sobre los vencidos. Con esta misma moneda será retribuido el que ha obrado así. Beberán de su misma copa. Nótese que aquí no se estimula la venganza o la justicia por la propia mano. Se subraya que es Dios y no otro quien dará esa copa a los depravados. Versículos 18 al 20 del capítulo 2. Quinto hay, esta vez contra las prácticas idolátricas. No está mal que esta serie de ayes
que ha girado en torno al eje de la injusticia social y ética, cierra con una condena a la idolatría. Si se conociera a Dios, su proyecto, su propuesta de humanización, nunca se llegaría a los excesos que describen los 4 primeros ayes. Cuando el proyecto de liberación y de humanización propuesto por Dios es reemplazado por el proyecto del hombre-pueblo ambicioso, solo puede generar injusticia y muerte, pues su meta es de hecho competir con Dios. Eso es lo que el profeta ilustra con la divinidad de madera o de piedra. Por hermosos que parezcan, no pueden generar ni transmitir vida, todo lo contrario. Y capítulo 3, versículos 1 al 19. Himno del profeta. El profeta entona este cántico o himno como una forma de hacer entender la diferencia que existe entre las obras y la suerte del injusto y opresor, secundado por sus falsas divinidades, y las obras y la suerte del justo. Al mismo tiempo intenta ilustrar la respuesta a 2 quejas que inició en el libro. El cántico describe el poder absoluto y universal de Dios, subrayado no el poder militar y subyugante, sino el poder que genera vida para quienes a lo largo de la historia la han tenido amenazada y para quienes en el futuro se encuentran en idéntica situación. Por eso el profeta no ahorra palabras o imágenes para resaltar la acción de Dios. No hay que quejarse solo con la idea de un Dios, no hay que quedarse solo con la idea de un Dios guerrero, manera como se concebía en aquel entonces a la divinidad. Hay que fijarse más bien en la opción radical, no simplemente preferencial de Dios por la defensa del débil. Por garantizar que aunque los soberbios y poderosos tengan en sus manos el dominio del mundo, van a perecer, pues sus planes y proyectos tienen que hundirse al no generar vida ni justicia. Solo hay un proyecto de justicia y de vida, el de Dios. Lo demás es antiproyecto. ¿No fue eso también lo que quiso decirnos María en su Magnificat? El profeta pone así en guardia a quienes quieran asumir su vida de justos. Son ellos los que tienen que ir construyendo una sociedad justa basada en las relaciones de igualdad. No hay que cruzarse de brazos para esperar pasivamente a una intervención de Dios. Su proyecto es eterno y su fidelidad por todas las edades, pero hay que recordar que en el proyecto de Dios está contemplada la intervención activa del hombre, que debe ponerse desde ahora a construir una sociedad que se espera como fruto de la fidelidad con Dios. Bien, sumamente interesante de veras, y a la vez preocupante porque describe situaciones que no terminamos de asumir frente a los pobres y a los empobrecidos, que son 2 categorías diferentes. Unos pobres por su estatus y empobrecidos por el abuso de los otros. Bien, muchas gracias. Bonito inicio de semana.